Sobreexpuesto, toma 35. Bienvenidos a Sobreexpuesto, el podcast en el que hablamos de cine y de cómo usar palabras bonitas para hablar de una película sin decir que es una mierda o para hablar de tus amigos sin decir que son otaku frikis. Con ustedes, Silvio Loreto. Hola. Sofía Luis. Hola. Emiliana Casal. Hola. Wilderman Niño. Hola. Y quien les habla, Wilmar Niño, cada quien desde su casa, en cuarentena y encerrado. Porque eso se trata la cuarentena. Ese es el punto de estar encerrado. Esa es la definición. Nuestras redes sociales son Sobreexpuesto Podcast en Instagram y en Facebook, Sobreexpuesto P en Twitter. Si no se han suscrito, suscríbanse por favor. Hola. Si es la primera vez que nos ven, hola. Si ya nos están apoyando, bueno, muchas gracias por seguir aquí. Dejen me gusta, sus comentarios, en especial cuando escuchen algo random que digamos. Y bueno. Si nos vienen siguiendo desde hace un tiempo y notan algo raro en la interfaz de este episodio es porque estamos probando cosas nuevas en nuestra imagen. Esta semana que estamos grabando, pues bueno, la gente decidió deliberadamente entregarle sus datos a los rusos con FaceApp otra vez. Y nosotros no quisimos excluirnos. No quisimos dejar pasar la oportunidad de entregarle nuestros datos también. Entonces en los comentarios también pueden dejar quién es el más hermoso, cuál es la transformación más hermosa de todas las que vean aquí. Esta semana que estamos grabando, también sucedieron cosas en el mundo del cine. Y da la casualidad de que coinciden con el capítulo que vamos a hablar, pero bueno, una es que Hollywood está de alguna manera... los Oscars. Ay, me puse nervioso. La academia. La academia. Sí se puede, sí se puede. Va a considerar como unas nuevas reglas, unas nuevas exigencias que se le van a hacer a las películas para entrar a las nominaciones, de alguna manera, para entrar en el certamen. Y estas exigencias están relacionadas con de alguna manera, ¿cómo decirlo? Ayúdame, muchachos. La representación... Que haya un equilibrio. La representación de minorías, exacto. Que sea más inclusivo. ¿Cuál es la palabra que se usa? Eso, la inclusión. Es la palabra. Muchas gracias. Que sea mucho más inclusivo y... Aún no se sabe exactamente cuáles son esas medidas. Lo que está es como... Está planteada ya la intención de que van a hacer las reglas nuevas. Ya crearon como un comité... Pero todavía no se sabe demasiado al respecto. Es algo que vamos a ir sabiendo y que probablemente vayamos a comentar cuando se sepa si se hacen esos cambios y si no es... O sea, si no es algo... A ver, un anuncio político de algo que dicen ahorita y que en realidad nunca terminan haciendo nada, que podría pasar también. No, y lo raro es que también lo van a aplicar dentro de un tiempo. O sea, por ejemplo, dijeron que lo van a aplicar no para este año, sino para... 2022 lo van a aplicar. 2022, o sea... Sí, para las películas que participen en el 2022. Es decir, las películas que se estrenen en el 2021. Entonces, bueno, de alguna manera hay como un conflicto ahí de intereses y de lo políticamente correcto, creo yo. Y lo curioso es que, o sea, si pones esos estatutos nuevos, en cierto sentido, y tiene que ver con otra noticia de la semana, es como que empieza... de alguna forma le estás restando valor o le das una fecha de caducidad a las películas anteriores que han estado nominadas al Oscar y que han ganado el Oscar y que no cumplan con esos estatutos. O sea, empezarán a ser consideradas como películas que fueron discriminadoras de alguna manera. Y también enaltecería otras que bueno, exacto, sí cumplían ese estándar, con los estatutos desde antes. Pero que no son tan valiosas, creo yo, como obras. Como Moonlight. O como Black Panther. ¡Ey! Y no sé, o sea, realmente creo que los Oscars está como en una fase súper revisionista porque, por ejemplo, ¿dónde queda parada Parasite? Exacto. En esas consideraciones que ya de por sí es como... Tiene como, o sea... Que Parasite que haya ganado es sorprendente, ya hablamos de eso en otros capítulos. Pero qué tan inclusiva es Parasite, qué tan inclusiva tienen que ser las películas extranjeras, exacto, por ejemplo. Parasite no es inclusiva, solo parece gente coreana porque es una película coreana. No, pero es que creo que esas medidas
esta es una suposición, pero creo que Sí, esas claro. medidas están como más dirigidas a las películas que se realicen en Estados Unidos, porque ya de por sí el inmigrante en Estados Unidos es minoría. Este, entonces creo que en ese sentido, si son películas extranjeras, capaz no estas regulaciones o estos requisitos, mejor dicho, estos requisitos que están pensando, capaz no se ajustan o no se aplican para las películas extranjeras, porque ya de por sí son películas extranjeras, pero sí creo que se van a aplicar, o sea, creo que están más dirigidas al producto estadounidense, porque al fin y al cabo los Oscars son premios que otorgan a la industria cinematográfica de Estados Unidos y que tienen una categoría que es cine, sí, cine internacional, pues. Pero eso ya cambió, Entonces, Sophie. no. Parasite revolucionó todo. No, Claro. pero no sé, por eso, pero justamente sigue perteneciendo a la minoría. Y yo lo que creo es que, por ejemplo, creo que esas medidas capaz, yo las entiendo desde dónde nacen, estoy como totalmente de acuerdo con eso, pero creo que capaz pueden llegar a ser un poco exclusivas en vez de integrarse y además de que, bueno, como... eh, o sea, capaz no sale una película. eh, por ejemplo, yo estoy pensando en Manchester by the Sea. Si Manchester by the Sea se estrenara, Manchester by the Sea no incluye, Muy blanca. no incluye nada que tenga que ver con ninguna minoría. Y es una película ¿Sabes cuál increíble. pensé yo que a lo mejor podría entrar en esa censura rara que podría plantearse, que podría ser peligrosa? Una película como Jojo Rabbit, a lo mejor. Muy nazi. O sea, es una película Claro, que podría considerarse un tema delicado, que podría considerarse peligrosa. claro. O sea, Bueno, incluye claro, nazis y judíos, pues. Por claro. igual. ¡Eh! Exacto, exacto. Entonces, bueno, nada, creo que igual tenemos que esperar como para saber cuáles van a ser las regulaciones, porque bueno, podemos especular y nos puede parecer una catástrofe ahorita, pero capaz las regulaciones no son tan preocupantes como pensamos. No, yo lo que iba a decir que otra cosa que por la que al parecer no hay que esperar tanto era lo de... era lo de lo que el viento se llevó, lo que hizo HBO Max. Ajá. Porque, bueno, o sea, ellos sacaron un comunicado diciendo que le iban a retirar de la plataforma y hoy, que estamos grabando, sacaron otro comunicado en donde dicen, no lo vamos a retirar de la plataforma, sino que lo que vamos a hacer es una revisión histórica, o sea, No, una no, sí contextualización. o sea, sí No, lo van a retirar, la pero es retiraron. para Sí, la volver a retiraron, pero la van subirla a volver a subir. Exacto. con un contexto histórico antes de que comience la película. Es que creo que de hecho ya Entonces, la subieron y todo. O sea, la noticia es que ya la subieron con este contexto histórico antes de que inicie la película para uno comprender. esta noticia sí fue particular porque la gente se volvió loca. Nosotros también. Fue como, Sí. ¿qué coño está? ¿Qué es esto, vale? ¿Qué está pasando? Pero una vez que uno lee la medida, que uno no sabe si es como una carta trampa, es Yu-Gi-Oh haciendo trampa en todas sus partidas, no sabemos si fue una medida tramposa o si de verdad siempre estuvo planificado así, pero quedó maravilloso. Hace 2 semanas creo que hicimos el capítulo sobre las biopics y una de las cosas, una de las conclusiones a las que llegamos es que es a lo mejor muy inocente la idea de que uno va al cine a aprender, sobre todo en ese capítulo hablamos de historia, que hay gente que va al cine y piensa que está viendo una clase de historia y que no necesariamente es así, que el cine no tiene por qué tener un propósito educativo, pero algo que creo que sí es una habilidad del cine, algo que creo que sí es un poder del cine, más allá de enseñarnos historia, de enseñarnos datos, es enseñarnos empatía. O sea, a través del cine podemos vivir y podemos conocer historias que sin necesariamente ser reales nos pueden permitir como conocer perspectivas distintas sobre el mundo y conocer eso, visiones diferentes de mundo. Y actualmente, o sea, si para quien esté escuchando esto, probablemente es una persona que vive en el planeta Tierra y tiene internet, debe saber que hay un problema en Estados Unidos, que ya llevan ¿qué? Como un mes, más o menos. No sé, Eh, pero puede ser.
Bueno, Para cuando salga esto... Realmente no sí, lo como sé, es me- que el tiempo en cuarentena es raro. O sea, y Sí. es Sí, sin el ánimo, tiempo se es sin dilata en ánimo de ofender cuarentena. a nadie, pues no es como que no nos importa, es que de verdad el tiempo en cuarentena es raro. No Creo sabemos que cómo. poco menos de un mes para cuando salga este capítulo. Y entonces, o sea, para esta semana quisimos hacer como una recopilación de recomendaciones de películas y series, o una serie en específico, que tratan sobre el tema, que tratan sobre el problema racial en Estados Unidos específicamente, aunque a lo mejor tocaremos algún otro punto. Y eso, de eso vamos a hablar esta semana. Vamos a recomendar películas. Creo que vamos, o sea, no hay advertencia de spoiler. Esta semana intentemos dar las recomendaciones Sí. sin caer en spoiler. Para que quien quiera pueda ver las películas que recomendemos. y disfrutarlas. Y cualquier cosa, bueno, Emiliana, spoilers locos. Si dispara, la detenemos. Bueno, empezamos con nuestras recomendaciones. Número 1. Empiezas tú porque tú decidiste el De orden. bola. Sí, sí, de forma absolutamente arbitraria. No es arbitraria, es que la primera película de la que yo voy a hablar, creo que es como el abuelo de las películas sobre problemas raciales en Estados Unidos. No sé, capaz hay otra más vieja, pero esta Hay es una de las... Seguro demasiadas hay más más. viejas, hermano, solo que nosotros Seguro hay no más. las hemos visto. Dime una. Protégete, blíndate como Freud y di como, bueno, tal vez haya más viejas, pero esta es la que conozco yo. Que hayan llegado al mainstream, que hayan llegado y se hayan popularizado Ah, bueno, eso sí. de una forma tan grande. Creo que esta fue la primera, esta es una de las más viejas y que todavía siguen resonando. Y me parece particularmente importante porque además, de forma curiosa, creo que tiene demasiada relación exactamente con lo que está pasando ahorita. O sea, exactamente con lo que pasó con el problema con la policía y de cómo los abusos policiales demuestran hacen evidente el problema racial en Estados Unidos. La película de la que hablo es Do the Right Thing de Spike Lee. Es una película de 1989. Yo diría, o sea, una de las cosas curiosas de esta película es que tarda una barbaridad en empezar, en llegar al tema, en En llegar tener al un punto. O sea, conflicto. es una película que dura 1 hora y media, creo, y probablemente la Dura 2 horas. 2 horas. Pero, sí, 2 horas y pero 4 minutos. Pasa rápido, es ágil, es ágil. Sí, es Claro, algo. porque esa es la cuestión. O sea, la primera hora, 20 minutos, no hay conflicto, o no hay demasiado conflicto. En realidad lo que estás es viendo, o sea, vemos la vida de un grupo de personas que viven en una comunidad en Estados Unidos. Y estás viendo ese montón de gente haciendo cosas, ves cómo se desarrollan sus relaciones. Y no es hasta la tercera, el último tercio de la película o el último cuarto de la película que se desata el conflicto propiamente. Creo que no es spoiler, como les dije, un conflicto con la policía, es un conflicto de la, ¿cómo se diría? La tensión racial que hay entre esta comunidad negra y la policía, que son blancos todos los policías, creo. Eso, no sé si quieren agregar algo sobre esa película o... Sí, que tuve una revelación ahorita. Espero que no sea tan... Me ando fuera del perol. Bueno, esta película es del 89. Y de alguna manera la estética o hasta el humor, o sea, es una película muy fresca, la verdad. Creo que también eso Sí. es algo para recomendar. O sea, a pesar de las dimensiones de lo que trata la película, es súper fresca y creo que por eso el tiempo pasa muy cómodo. Pero me recordó ahorita al Príncipe de Bel-Air. Sí. Entonces, Sí, es que lo tiene medio un busqué. aire. Y la primera emisión de esa serie es del año siguiente, en el 90. Entonces, oye, qué curioso. Aquí comenzó de alguna manera como hay un momento, es que está como en un momento histórico en donde hay unas obras que tienen una estética muy... No solo la estética, el humor de alguna manera, los Es que personajes. creo que Entonces, probablemente... muy también, chévere. sin querer mear fuera del perol. Sí se Del puede, pelor. se puede. Del pelor. No sé qué es el Probablemente pelor. tenga algo que ver como con la estética del hip hop que Sí, estaba sí, empezando eso es lo que iba a decir yo. como a conformarse al principio de los 90 en Estados Unidos. No. Ah, estás equivocado. Ay, corríjame, Sofía. Usted sabe más que yo de esto. Pero sí es verdad que en los años... Sí es verdad que en los años 80 es que cuando comienza a agarrar mucho más fuerza el hip hop, finales de los 80 y principios de los 90 es la época más evolucionada del hip hop y de la cultura en general.
Pero lo que yo quería también decir de esta peli, que a pesar de que su punto principal es como este tema pues racial entre la policía y los negros, oye, toca otros temas como la xenofobia que hay entre ellos y nada, creo que también te deja como reflexionando sobre muchas cosas. Tampoco es que, o sea, aparte del racismo, pues también te deja reflexionando sobre la manera en que se juzgan entre sí. Y creo que es una buena película como para ver. Es como dijo Silvi, es súper fresca y la verdad es que pasa muy rápido y es también es divertida. Hasta que luego bueno. Hasta que deja Hasta de ser que deja de divertida. serlo. ¿Sabes qué estás dejando de lado, Will? Y no creo que sea un spoiler, pero es lo que... Bueno, no sé. Tómala en consideración. Las similitudes con el presente. O sea, y dejamos No sé, las pero bromas así creo que al sí lo aire. dije. ¿Así lo dijiste? No, no Sí te lo pegué digo. bola. No, algo que creo que ya es el último comentario sobre esta peli que quiero hacer es que algo me parece curioso sobre cómo Spike Lee trata el tema y Sí. que no vamos a hablar específicamente de esta película, o si a lo mejor la recomendemos en... ¿Cómo era? En las menciones honoríficas. En Black Klansman, que es la otra película que he visto él, hace algo similar. Que él habla de los conflictos raciales, pero sin ver él como director negro. Creo que no ve a la comunidad negra de forma inocente. O sea, no los muestra específicamente como que están sufriendo y pobrecitos, mira Sí. cómo los maltratan. O sea, él muestra cosas de la comunidad negra que a lo mejor que son reprochables también. Y o sea, no los muestra como angelitos. Pero suma a eso el hecho de hay maltrato de parte de la policía, hay una discriminación sistemática. Entonces está como ese choque y de hecho, eso sí, eso está al final, no es tanto. Esta película termina con dos frases, una de Martin Luther King y otra de Malcolm X. Y esas dos frases están pensadas justo como para mostrar ese choque de ideas entre la resistencia pacífica y la resistencia violenta, entre qué es lo mejor y pegándolo al título de la película, qué es lo apropiado, qué es lo correcto hacer, si ser pacífico y resistir de forma pacífica o si el pacifismo a veces hace que se mantengan las discriminaciones y que es mejor a veces actuar así esa actuación sea violenta. O sea, es el conflicto de esta película. Y lo mejor es que no te da una respuesta. Algo que hace muy bien Spike Lee Sí. es que Sí. No es Pasa- aleccionador. sí, pasa 80% de la película. Ya que tengo un pelo en la lengua. Ajá. Diga Hablar las sin cosas sin pelos pelo en en la la lengua. Él pasa el 80% de la película como pintándote un escenario como muy detallado y con demasiadas cosas muy específicas a ese vecindario para que lo conozcas muy bien. Sí. Y después de ese 80% de la película, que ya tú te sientes como parte del vecindario, te muestran lo que pasa, te muestran la situación y no te dan una respuesta. Es como, tú tenías todos los detalles, tenías toda la información, tienes que pensar tú qué crees al respecto. Y eso me parece que es muy fino. No te lanza una conclusión a la cara, sino que te da la información que necesitas para pensar al respecto Sí. y reflexionar. Sí, es verdad. Bueno, nuestra siguiente película no me parece tan ingeniosa. Número 2. Ah, bueno. Nuestra siguiente película no tiene un nombre tan ingenioso como la primera. Oye, No, no sé. Bueno. Diría un nombre con peso. Ah, Está ¿viste? está bien, tienes razón. Bueno, tururururu, dale, Will. Aunque, a ver, la película de la que yo quería hablar era Black Panther. Emiliano nos fue se Emiliana. ¡Dios mío! Bueno, Yo quería hablar de Black Panther. ¿Por qué? Se preguntarán. Honestamente, porque me pidieron que hablara de películas que hablaran de racismo y no se me ocurrían películas. Entonces yo dije, bueno, Black Panther. Black Panther, no lo voy a negar, no habla tanto de racismo, pero tiene un elemento muy fino que, aunque no lo toca tanto, es en realidad la base que mueve toda la película, que es la idea de que las personas negras, o sea, las comunidades negras, son vulnerables en la sociedad y como que las marcan como objetivo para ataques y para violencia y para dañarlas y en el mundo real no se puede hacer nada al respecto
pero en el mundo de los cómics y en el mundo de Marvel existe este país de Wakanda que tiene como la mayor fuerza militar del mundo y no están haciendo nada al respecto. Y el conflicto entre la Pantera Negra y el villano tiene eso como base y es un conflicto filosófico increíble, es un conflicto moral que me vuela la cabeza porque es súper complicado. Y es un conflicto político muy difícil y me sorprende que esté en una película de Marvel. Ahora, la película, buena banda sonora, malos efectos especiales. También está como el contexto de estas mismas películas que estamos hablando, ¿no? Al menos Sí. bueno, la primera. De la primera Sí, al película que estamos principio, hablando. creo que el principio de la película, que es el momento en el que que se ve el papá de Black Panther y el peo que Y tiene el con el tío. hermano, es esa época, o sea, está Sí. en finales de los 80. Y es que me gusta burda, porque el principio de la película, que no lo pude ver en el cine lamentablemente, porque llegamos tarde, porque la verdad es que me di cuenta el otro día, estuve pensando, y nosotros llegamos tarde a demasiadas películas. Yo que tampoco la vimos desde el principio. Coño de Coño, pana. eso es una desgracia. Pero después la pude ver en televisión, que es el tío que le están diciendo que tiene que volver a Wakanda y él oponiéndose a volver a Wakanda porque ya vivió en el mundo real y vivió los problemas por los que tiene que pasar en la comunidad negra y cómo esas comunidades están abandonadas y no tienen gente que los defienda y él no puede volver. Él no puede volver a un mundo de fantasía, a un mundo en el que todo funciona, un mundo en el que tienen todo y son el país más rico del mundo, cuando sabe que en el mundo real hay problemas tan grandes y es como medio metanarrativo en realidad y es un conflicto político bien feo. Otro detalle que me llama la atención, me parece interesante en Black Panther, es que creo que un conflicto que existe es como hasta qué punto, o sea, si tú eres discriminado por un rasgo específico, en este caso un rasgo racial, hasta qué punto otro tipo de privilegio en otra rama te libra de preocuparte de esa discriminación. O sea, pensando por ejemplo, un negro rico y famoso ¿qué tan separado está de los problemas raciales de una persona que vive en un barrio pobre? En este caso, o sea, ellos en Wakanda Wakanda es un país súper rico, súper avanzado tecnológicamente, súper poderoso, y justamente lo que les recrimina el malo es, ustedes están viendo los problemas No hacen nada. por los no, que están viviendo, exacto, los están viendo desde arriba, los están viendo desde la distancia y no hacen nada, aunque tienen el poder y aunque tienen los medios para ayudar. Entonces creo que ese conflicto también es súper interesante y se puede como extrapolar a otras áreas, o sea, no hace falta que seas un país súper poderoso, avanzado tecnológicamente, con tecnología alien, para estar en una posición en la que puedes hacer algo. Y tienes el conflicto de si lo haces o no. Pasamos a mi lámina. Sí. Número Profesores. 3. Pasamos de lámina. Y ahora le va a pasar a mi compañero Silvio, que le va a hablar Y no dijo el nombre porque Mira, le y ni lo dice porque quiere que yo meta las Dígalo, manos en el dígalo. fuego y me equivoque. Voy a hablar de la 13ª enmienda. y empieza a leer así la constitución Sí, de los sí. Estados Unidos. Exacto. No, voy a hablar de 13. ¿Es así? Más o menos. Digamos que sí. Ay, bueno, la 13ª enmienda, vale. Un documental que está en Netflix y que ahorita está muy popular justamente por todo lo que ha sucedido este mes. Lo digo riéndome, pero no en chiste. Sí, es popular por eso, o sea, de alguna manera... Berro, últimamente he tratado de ver más documentales y esta clase de documentales no son mi tipo. Sin embargo, lo recomiendo enormemente porque tiene mucha información. Realmente como material informativo me parece bastante valioso. Me parece... Yo sé muy poco realmente sobre el tema y toda esa información al menos me quedó una cuarta parte, 2/4 partes, no sé. El tiempo pasa distinto cuando uno ve ese documental, pero es sabroso de ver, realmente es doloroso también. Y hay mucho material de archivo, hay muchas entrevistas, de alguna manera toma postura el documental, la directora también, sobre el movimiento Black Lives Matter, que también yo sabía muy poco de ese movimiento, o sea,
Yo realmente, mi consumo antes de ese documental era casi que por memes o por titulares de noticias. Nulo. Mira, Entonces, pero los pregunta, duda. noticias... ¿Ah? ¿De qué va? O sea, el documental de qué va como tal. ¿Cuál es como Ajá. Ajá, el gracias, planteamiento gracias. del No, 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 documental? gracias. ¿Lo No, vas a quítese, explicar tú? Sofi. Ah, Sí, sí, está sí. bien, pues. De alguna manera habla de qué tan real es que la 13ª enmienda de los Estados Unidos, que es la abolición de la esclavitud, qué tan real fue esa abolición de verdad y cómo fueron las condiciones de vida de los negros en el siglo XX especialmente, y qué tan doloroso fue la transición para llegar a lo que somos ahora. Y justamente esa transición no desde un punto de vista positivo, sino más bien bastante negativo, y es como de denuncia. Es como, coño, estos grupos siguen luchando por cosas que, bueno, todavía siguen invisibilizadas, pero más allá del presente se centra en las mitades del siglo XX, en todas las cosas que sucedieron a partir de ese momento. Y lo que me pareció fastidioso en un principio de ese documental, tengo que reconocerlo, es que yo sentía que iba a ser demasiado panfletario. Pero hacen una vuelta muy inteligente, ya a la segunda mitad del documental, donde dejan de hablar tanto de... Dejan de victimizar tanto a la comunidad negra y comienzan a hablar de los Estados Unidos como una industria que tenían una industria de esclavos. Abolir la esclavitud era que esa industria se acabara. ¿Cómo coño transformamos en esta industria en otra cosa? Esto es más o menos no es un spoiler porque no estoy diciendo para nada ni lo cerca que todo lo que dice ese documental. Pero básicamente lo que dicen es, bueno, reemplazaron un sistema horrible por otro igual de feo, que es los sistemas penitenciarios como un negocio, como un gran negocio que le da burda de ganancias al Estado y a Ujú. unas compañías en específico. Y de alguna manera es como cómo ganar dinero castigando a otras personas. No solo a negros, y creo que eso es lo más valioso que denuncia el documental, sino de pana es una... Yo terminé asqueado, sinceramente. Yo dije, Dios mío, ¿qué es este país? Pero al mismo tiempo, asqueado porque se puede sistematizar. Es un país tan sistematizado que se puede organizar toda esta información y hacer un documental como este. Porque si se hiciera uno de este país, Dios mío, nos volvemos locos. Pero bueno, lo recomiendo por su valor informativo. Pero no sé qué te pareció a ti, Sophie. Su Sí, o valor sea, narrativo. Porque de mm, pana, no sé. Es como un docu de creo televisión. que sí, exacto. Es como un docu formato televisivo, bustos parlantes. Pero creo que creo que el formato ayuda mucho a entender, porque no es un documental, o sea, es un documental informativo y que su objetivo es eso, es informarte y enseñarte. De hecho, eh, creo que, o sea, cuando lo vi y creo que es el valor que tiene este documental, es que entiendes mucho más la situación y por lo que están pasando y por lo que están luchando la comunidad negra en Estados Unidos. Porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he cometido el error de comentar sobre el tema en años anteriores, sobre el tema racial en Estados Unidos, intentando compararlo con lo que sucedía acá. Y había muchas cosas que yo no entendía y decía como que, berro, pero ¿por qué se complican tanto la vida? Y creo que el documental me cayó la boca y me mostró y me hizo entender el por qué pasaron y sucedieron las cosas y además también es bastante atroz las cosas en que sucedieron. Y además creo que es una muy buena fuente también histórica como para entender la historia de la comunidad negra. Y por ejemplo, o sea, vi primero ese documental y luego vi Do the Right Thing y dije, ah, ok, o sea, como que entendí más, o sea, creo que entendí como a profundidad el tema. Y creo que comprendí otras cosas, por ejemplo, Selma también, o Wendy Seals, que lo vamos a mencionar como más adelante, pero creo que es un documental que ayuda mucho Spoiler. a comprender la historia Spoiler del capítulo, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué dije eso? Que estás lanzándote spoilers del capítulo.
Bueno, Sí, sí. pero, pero... Pero sí, yo coincido. O sea, más allá de mis diferencias con el formato, es un docu que sirve mucho de base. Sí, Independientemente de cuánto sepas del tema. Creo que si sabes, lo vas a disfrutar mucho más. Porque si estás a favor o en contra, pero si no sabes, como yo, también es muy chévere, pero miércoles, qué largo es esa vaina. La 1 hora y 40 más larga que he visto en mi vida. sí, es largo, es bastante información. Mira, y Mira, Emiliana Emilia llegó justo a tiempo, Dios Emiliana mío. justo a llegó. tiempo. ¿Cómo van a hablar de Get Out sin mí? Les No, joder. es que llegaste, No, no, íbamos a hablar no, de es que Get Out. llegaste justo cuando Es que Justo terminamos de llegaste justo hablar. Exacto. cuando estábamos llegando a Get Out. Bueno, Cuando vamos. número 4. Número 4. Emiliana, hable. Coño, pero estoy un poco salida del mood. Pues. No importa, no importa. ¿Tú por qué recomendarías Get Out? Ajá. Bueno, yo recomendaría Get Out porque, es decir, la primera vez que yo vi Get Out sentí que era una película de terror y que tocaba superficialmente como el racismo. Y el otro día vi como una publicación en Instagram que ponían la parte que el protagonista está en el sunken place, donde lo lleva la psicóloga, la psiquiatra, no sé qué es, terapeuta, no sé, La suegra. Hipnotista. la suegra, sí. pero es que ella, Sí, ¿cómo que se le será. dice eso? Los que Los que hipnotizan, hipnotizan. coño. Sí, No se sé. me fue. Hipnotizadores. Hipnotizador. No sé. No, pero ellas le tienen un nombre, bueno. Telépata. Tampoco. Y entonces No importa. busqué y Jordan Peele en el 2017 puso en su Twitter que el sunken place significa que estamos marginalizados, o sea, negro, y que no importa cuánto grites, el sistema te sigue silenciando. Entonces la volví a ver porque, bicho, realmente me pegó burda leer eso, porque no le había dado como esa lectura nunca en la vida. Y cuando la vi en estos días con mi mamá, pensando en eso, como en el significado que tiene detrás, no sé, me hizo sentir como mucha empatía y mucho dolor, ¿no? No solo por los negros, sino porque creo que se puede aplicar para cualquiera que esté marginalizado en la sociedad. Y bueno, es decir, me parece que es una forma muy interesante de tocar el racismo, de hacer sentir empatía a la gente o hacerla sentir como contar historias de algo real, pero con ficción. Y de hecho él dice que cuando estaba creando la idea sentía que la gente no le iba a gustar porque iban a decir que ponía a los blancos como malos y a los negros como buenos y que más bien lo iban a criticar muchísimo. Y no tenía como, o sea, no tenía como muchos, digamos, coño, un bajón. Sí, un Voy a bajón. apurarme. No tenía como muchos referentes, o ni siquiera referentes, no se refería a eso, sino como a maestros o gente que lo motivara o le dijera sí, sí, hazlo. Entonces, más bien como que se impulsó él, sacó como todo ese impulso de él mismo, ¿no? Y no sé, me gustó mucho. Creo que de verdad es una película muy interesante y después sacó Oz, entonces no la he visto, pero según lo que me han contado es muy buena. Entonces, de verdad me parece que es una forma de contribuir al movimiento, porque además él no se separa, por lo menos del Black Lives Matter. Según lo que leí, él está bastante unido a eso. Y bueno, nada, creo que en resumido, eso es lo que pienso de Get Out. Igual creo que Get Out es como de las más populares de esta lista que estamos haciendo, ¿no? O sea, Sí, en especial porque Sí, es de las recientes. sí, bueno, entre los cinéfilos supongo que No, no, es que yo creo que fue popular. O sea, también sonó bastante en los Oscars y broma. Creo que hubo. sí, sí. sí, Entonces, no sí. Bueno, sé. es que en el momento yo no, o sea, a mi grupo no le importaba Get Out. Por eso digo los cinéfilos. No le importaban los negros. Claro que sí, porque la que sí es famosísima es la de las criadas. Ah, The ¿Cuál Help. es? De The Help. Help. Esa es famosísima, a todo el mundo le encanta. Sí, es verdad, tienes razón. ¿Cuál es ese? No sé cuál es ese. La que está Emma Stone,
que es una escritora y está ambientado creo que en la época... ¿No sabes sé cuál si es? no sé si No. es... No sé, bueno, Silvia. Esa película ya ganó el lo- Oscar como en el 2004, algo que así, hay una 2006. famosa La escena... huevona, Silvia. Vaina, pero Emiliana destruye brutalmente eso. Historias cruzadas. Exacto, historias que son. Ah, ok, claro, claro. Sí, sí, sí. Es que se llama Ajá. The Head. Exacto. Duda porque me morí por 5 minutos. Seguimos hablando de Get Out. Sí, sí. Ah, Bueno, con ya razón no me terminó dijiste Emi. nada en contra. Yo Sí, decía, sí, ya verlo, está. Wilmar está como muy callado. Aún no, es porque se me había acabado el internet, pero ya volví, tranquila. ¿Ya vas a decir algo en contra? No, quería hacer un comentario sobre Get Out. Ok, voy a decir algo más que me gustó de Get Out. Que él dice, estaba leyendo que él le pasó una vez que tenía una novia blanca lo invitó a casa de sus padres. Y cuando él le preguntó como, ajá, pero ellos saben que soy negro, y él dijo que no, y eso le hizo sentir como muy preocupado, muy ansioso, y de alguna manera quería como retratar eso en la película, como cómo se sienten los negros con eso. Y claro, a él le fue bien. La cosa es que en la película al tipo no le da nada bien. Y también, bueno, él pone una cosa que se me pareció rara. En el momento que él estaba construyendo la historia, pasó el asesinato de este niño, creo que se llama Trayvon Martin. No sé si lo estoy diciendo bien. Y como que la película empezó de un modo, eh, como, o sea, terminó agarrando como otro camino, ¿no? Sin Quería spoilers, Emiliana. como hacer una película en Emiliana. donde la gente alzara la voz, o sea, donde los negros pudieran sentir su voz y como un respiro con ese final horrible. Ajá, ya. Porque de Mira, alguna lo que manera se quería... llama pues, pero ajá, ok. Lo que... ¡Ay, Dios sí, mío! tranquila, Emiliana. Emiliana es impresionante. Eso no es nada un spoiler, Emiliana. No es para No nada te un preocupes. spoiler. Ni de cerca. Esto no es un spoiler, esa es la Bueno, pero hazte y ya, listo, vale, no pasa nada. Mira, lo que yo quería comentar era que siento que Jordan Peele, más o menos al nivel o lo que comentábamos de... ¿Qué pasó? Se quedó pegado. Coño, Se le volvió a vale. caer, coño de la madre, vale. Lo peor, Jordan Peele no es quiere que lo digas. Muy mal. lo peor es que película 5, o que era número 5, le tocaba a Wilmar. exacto. Entonces, bueno, Es un carajo burda, inteligente y sabe tocar el tema del racismo de una forma poco convencional o sin que sea tan blancos y negros. bueno, voy a hablar de Selma entonces. Vale, el orden se fue a la Sí, mierda. lánzate Selma. Que no es tan fácil de atacar. What the fuck? Que Bueno, No te escuchabas, Wilmar. O sea, Porque se nos había caído el internet. sí, pero él seguía hablando. bueno, pero no me di cuenta. Bueno, se Ajá. joden, lo escuchan en el capítulo. Sigo mi punto. No es tan fácil que eso sí lo escuché. Get Out ataca a un tipo de racismo que no es tan fácil de atacar o que no es atacado de forma tan común. Que siento que es como el racismo positivo. O sea, la idea de... La idea Bien de... bello, pues. No digas la palabra de Wilmar. Sí, sí, sí. Yo creo que Discord está censurando y ya dijo esta llamada es demasiado. Se volvió a caer el coño de su madre. Que hay una fetichización alrededor de la cultura negra y eso se ve con el papá, o sea, sobre todo al principio de la película, con esta cuestión de... no, coño, yo voté por Obama, ¿sabes? Porque somos panitas. No sé qué hacer, Dios mío. O sea, está en pleno argumento inspirado ahí. Y de repente se cae, no sé. Yo iba a comentar algo ¿Qué sobre lo que pasó, está el mío? diciendo. Y bueno, yo seguí mi tema, volví. Yo seguí mi argumento, lo Ok. acabo de terminar y lo escucharán Y cuando... ahora tienen que Oye, responder. creo que yo quería comentar algo sobre eso, pero bueno, está bien. Pero coméntalo. No, pero O sea, que comenta. entiendo lo que dices y creo que en Do the Right Thing, en Do the Right Thing, bueno, disculpe mi inglés, hay una parte que es graciosa, pero creo que tiene que ver con eso de cuando un italiano le pregunta a este personaje Monkey,
Monkey le pregunta a él, mira, Mookie. ¿cuáles? Mookie. Bueno, Monkey. Sofía, ¿qué clase de racismo es ese? Sofía destruye No. brutalmente el personaje principal de Little Black Pink. No, ya no va a hablar. William, corta eso, por favor. En serio, me No equivoqué. Está buenísimo. No. El inconsciente de Sofía la traicionó. Sofía es racista, todos lo saben. No, mentira, es broma, Sofía. Siento que Sofía está llorando. Sofía, di Mookie y así, cada vez que digas Monkey, yo pongo cuál que dijiste Mookie. Dios mío, este capítulo es Este demasiado capítulo desastroso. es demasiado extraño desde la que la cucaracha comenzó a volar en el cuarto de Emilia. Pasa a Green Book, por favor. Green Book es la del pianista. Bueno, Wilmar, ¿y entonces? Se les volvió a ir el internet, no puede ser este capítulo, sinceramente. No se Mira, nos fue el Green Book es la del internet. Yo pianista. estaba esperando a ver si Sofía hablaba y ¿O decía no? algo más, pero está bien. Bueno, dijo... Sí, Green Book es la del pianista. Dijo... Bueno, número 5. Pasa Green Book. Bueno, mi segunda recomendación es Green Book, la película que ganó el Oscar hace 2 años, creo. ¿Hace 2 años ¿Qué? o el año pasado? Qué rápido pasa el tiempo. ¿Cuál fue la última película que ganó el Oscar? fue- Fue Parasite. Parasite, cierto, que mi madre me pasa. Bueno, ¿Qué pasó en la cabeza? Green Book Y fue el que año encima pasado. solamente los de Parasite. De pana. Green Book fue el año anterior. O sea, debo aclarar que cuando Green Book ganó el Oscar, yo no estuve del todo complacido. O sea, me parece una muy buena película, pero siento que había mejores opciones. ¿Por qué recomiendo Green Book? Aunque de nuevo, siento que es una buena película. ¿Sigo conectado? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. No hay feedback. No, por si las moscas. Ok, Green Book, una de las cosas que me parece más interesante respecto al cómo trata el racismo y a lo mejor pega con lo que decía hace rato sobre Black Panther, es que en Green Book trata sobre un pianista, es un pianista súper exitoso, probablemente el pianista más famoso, más grande de Estados Unidos en ese momento, y es negro. Y entonces él se va a hacer una gira en los estados del sur de Estados Unidos, que son los estados más racistas, o son los estados donde el racismo prevaleció durante confederados. más tiempo, exacto, los estados confederados. Y creo que lo que muestra la película es de cómo, a pesar de tener todos los privilegios que tiene, o sea, es un carajo educado, famoso, millonario, aún así, o sea, no se puede quitar el hecho de que es negro. Y de que como es negro, lo tratan igual de mal que a todos los negros en esos estados del sur. Siento que, o sea, me parece súper interesante como esa cuestión de lo chimbo o lo peor del racismo es que es una discriminación de la que es imposible escapar, de la que es imposible, o sea, que no hay forma, o sea, otros tipos de discriminación, por ejemplo, el clasismo, siempre se puede, o sea, tú puedes cambiar de clase social o puedes, no sé, es que no me quiero meter en problemas, siento que no me están escuchando. ¿Están escuchando? Así fue. Sí, te estamos Sí, escuchando. ahora estás paranoico. Creando polémica. Sí, es que siento que estoy hablando solo. Ajá. Que eso es lo que me parece interesante de la película, el ver cómo por nada de lo que hace este carajo, por ascender en la escala social, por unirse en cierto modo a la cultura blanca, porque además él es pianista, pero por ejemplo, algo que le echan en cara a veces es que él toca música de blancos, él no toca jazz. Entonces, el cómo ni siquiera por todo lo que él hace, por asemejarse a la cultura blanca, lo dejan de ver como un negro y lo dejan de separar y lo dejan de tratar mal. Además de eso, o sea, la respuesta que da la película al cómo se lucha contra el racismo me parece súper interesante, me parece súper inteligente y eso, o sea, y me parece que vale la pena verlo y ver cómo eso, como cuál es la solución que da este carajo a la lucha que tiene. A mí me parece interesante que en la película ponen que, ajá, lo discriminan por ser negro los blancos, pero además los negros sienten que él es muy blanco para ser negro. Sí. Entonces lo tratan también mal. A mí no me lo tratan me igual. gusta burda esa película porque presenta un conflicto burda defino con el personaje de Mahershala Ali, que es un señor increíble actor, pero no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, que es Sí, el tampoco. pianista negro. Don Eh, Shirley.
Ah, ¿verdad? El Dr. Shirley. Eso. Que es que él es discriminado por los blancos por ser negro, pero es discriminado por los negros por ser blanco. Y es un conflicto burda de fino de que él no encaja en ningún sitio y es desplazado por ambos bandos. Pero el final que le dan, la conclusión que le dan a eso, me parece un poco pecho frío. Que es que él llega a este bar de Spoiler. negros. Ah, demonios. Sin No, spoiler. discúlpenme este spoiler. El spoilero del día es Wilderman. Sí, sí. Bueno, pero por lo menos ya aviso el spoiler. No avisaste. Es cierto, es cierto. ¿Hago el spoiler o no hago el spoiler? Porque es que tengo un gran problema con el final de la película. No, chico, deja que la gente Ok, tenga no sus hago el problemas spoiler. cuando la vea, vale. Exacto, No, Pero di- recuerden, explica que recuerden tienes un las problema con palabras. Cuando estén en el final, recuerden las palabras de Wilderman. Es un No, mi final problema es pecho que frío. Y me Es un me da final problema. pecho frío. La película presenta un conflicto muy fino y termina ignorándolo y diciendo, bueno, en realidad no importaba. Mira, pero ya puedes hablar como un loro, chico. Pero con la tuya. Pero vamos, Número 6. Que, de nuevo, presentaron Va a la poner idea de las, hacer- las pantallas, las cortinas de transición de no, Dross. eso es mucho trabajo. por favor, así todas No, eso es mucho trabajo. súper Además saturadas que está- y con un contraste que- horrible. Que estás insinuando que hablar de negros es un tema de terror. Ay, cham. Yo no dije eso. Eh, No fui yo el que lo dijo. Entonces, 9 recomendaciones perturbadoras, estoy diciendo. no, pero Wilderman. además, es una de más, tienen que ser 7. Son 2 de más. Pero estamos hablando de 8 Son ocho, son películas. ocho. Son 8. Sí, sí, yo ¿sabes contar? Qué mamá huevo. Uy, Bueno, en el- Chile ha sido el saco de boxeo. En el capítulo del hoyo, mis habilidades para De contar se pana. ponen en duda. Es verdad, no me acordaba de eso. Dale, Will. Que de nuevo a mí me presentaron la idea de hacer un capítulo sobre películas que hablaran de racismo y yo no encontré películas que hablaran de racismo que yo hubiera visto y que me provocara recomendar mucho. Así que traigo una película sobre hombres negros pero que no habla tanto de racismo, que es El último hombre negro en San Francisco, The Last Black Man in San Francisco, que me acabo de dar cuenta que mi hermano escribió solo The Last Man in San Francisco, porque mi hermano es una persona cero racista, él no ve color. Es verdad. Yo no discrimino. Yo solo veo seres humanos. Sí, sí, él solo ve personas. Eso él lo no ve ve el corazón raza. de las personas. Él solo ve un hombre. Él no ve el Exacto, yo color no de veo su un piel. hombre negro, yo veo un hombre. Que las mujeres no las ven. Y es una película. La película es sobre dos amigos negros, que uno de ellos, su abuelo, había construido una casa en San Francisco, pero por problemas económicos de la familia, a ellos los sacan de la casa y él termina viviendo en las afueras de San Francisco, pero él está como muy obsesionado con la casa porque es la casa de su infancia, es una casa que le gusta mucho. Y él visita la casa muy a menudo y en la casa viven una familia de blancos y él tiene un gran problema con que la casa no la cuidan. Entonces él se mete ilegalmente sin pedirle permiso a nadie Se mete a y se arreglar la mete casa. a arreglar la casa y empieza a pintar la casa sin que nadie le dé permiso. O sea, un Y- invasor. Sí, es un invasor, pero que arregla la casa. Y empieza a pintar la casa y arregla el pasto y arregla las flores. Y me costaría... Es que no le quiero... O sea, no quiero hablar mucho de los temas de la película porque no le quiero meter como temas raciales que puede quizás no tener. Porque es una película que me parece que es mucho más que eso. Pero... Y además es una película que creo que tiene dos argumentos en sí misma. Es una película con dos historias separadas. Pero la otra es mucho más adelantada y implica un spoiler. Pero es una película muy hermosa en general. Yo quedé tremendamente impresionado. La música es bellísima, tiene una fotografía muy fina. El encuadre de los planos es hermoso. Parece una película hecha por Wes Anderson, pero un Wes Anderson raro, con una sensibilidad un poco distinta. Negro. Negro, sí. Y trata muy bien como la sensación de ser un desplazado social, como de ser alguien que no tiene cabida en la sociedad. Y yo creo que, o sea, pensando, yo sí veo algo de temas raciales en la película, también sin dar demasiado spoiler, creo que un tema importante y que quizás se puede aplicar a otros grupos sociales. En este caso se habla de la comunidad negra en específico, porque bueno, es de lo que quiere hablar este director. Es como de las expectativas que tienes sobre ti, tu propia comunidad. O sea, si tú no te adhieres a ciertos estándares, en este caso,
en la comunidad negra, si tú no haces ciertas cosas específicas o te comportas de cierta manera, te empiezan a tratar con distancia porque no eres tan negro como los otros. Que era también lo que hablábamos en Green Book, que el carajo es un desplazado. Y esta película creo que lo refleja, o sea, con mucha más sensibilidad que Green Book. Green Book también es una película mucho más comercial. Esta película es como una película indie. Mucho más artística, poética. Creo que ese es un tema importante y por lo menos cuando yo la vi fue uno de los que más resonó conmigo. Coño, ¿sabes que eso que dijiste me hizo despertar algo en mi memoria? Y se conecta un poquito con quién lo dijo, que a veces comparamos los conflictos raciales en Estados Unidos con los que vivimos aquí. Ya el capítulo es largo, así que qué carajo. Es como los capítulos de recomendación. Que me acordé de mi bachillerato cuando mis amigos me decían que yo no era negro. No hablando de mi color de piel, sino que hablaban que mi personalidad no era de negro. Y en ese momento, eso me hacía entrar en conflicto. Ahorita, ya mucho más grande, ya no entro en conflicto un coño. Y es tan sencillo como están aplicando vainas que aprenden de las películas de los Estados Unidos a un contexto venezolano. ¿Cómo tú le vas a decir a un chamo que tú no eres negro? Tú te comportas como blanco. Eso no tiene sentido aquí en este país. Pero me llamó la atención. Es como... Y rescatando un poquito lo que tú dijiste al principio del valor... En principio el valor histórico y también social que tienen las películas. O sea, cómo calan el imaginario de gente y no sé, no estoy llegando a una conclusión como tal, pero despertó ese episodio de microrracismo ahí en mi bachillerato. Sí, además que sí, igual si dicen eso en Estados Unidos sería como para darles una cachetada. Pues. Sí. O sea, exacto, no es que te lo digan en Estados Unidos es mejor o peor. Eso es que iba me a llamó decir la como que tú atención. dices que no tiene sentido. Claro. Un comentario como ese acá en Venezuela es que todo el punto de la cuestión es que no debería tener sentido tampoco un comentario como ese en Estados Unidos. Claro. Exacto. O sea, el problema es justamente que lo tiene, o sea, que es común. Y por ejemplo, están hablando del último hombre en San Francisco, pero en Green Book está ese conflicto y realmente en todas las películas va a estar ese conflicto de una representación sobre lo que es ser negro. Y no existe como tal así, o sea, no debería existir. Algo? O sea, yo creo que incluso lo de actuar como negro, por lo menos, creo que incluso es algo como que ellos mismos se han apropiado, Sí. como, no sé, para que no se burlen o usen eso como racismo, porque por lo menos en Get Out utilizan mucho esa vaina de ser como negro, que me di cuenta, por lo menos en el vocabulario, que él le decía a los negros que estaban poseídos por los bichos poseídos, qué risa. Tranquila, Que eso no tenían es la un spoiler. conciencia de Eso los no es otros. casi un spoiler. Él les Que hablaba, estaban en el Tsukuyomi infinito. él les hablaba y les decía como snitch o cualquier cosa y no entendían y los negros tenían como que what the fuck, como que snitch, tarde, que es como más blanco, es chismoso pues, sapo. ¿Cuál era la palabra que los despertaba en Get Out? No me acuerdo. ¿O qué No era hay lo que ninguna los despertaba? palabra. Que con las fotos, cuando le sonido. tomaban fotos. O sea, era foto, lo de el flash. Eso el es. flash, Ok. Que esa vaina tiene una simbología. Esa película tiene demasiados símbolos y demasiado. O sea, se tienen que Sí. ver videos así de repasando los símbolos de Get Out. Porque de pana que está. O sea, es una película burda de densa en cuanto a simbología. Pero volviendo a la película de la que estábamos hablando, que otro tema como muy importante de esa película es el hecho de que todas las personas son más que una sola cosa. Las personas son mucho más que una etiqueta o una característica que te pueda definir. Entonces, una persona es mucho más que solo un negro, o mucho más que solo un delincuente, o una persona es muchas cosas al mismo tiempo. Y no te pueden definir por una etiqueta, no pueden definirte por algo que entre en la narrativa de alguien o que entre en los medios y que te pongan Claro. un titular. Una persona no es eso. Una persona es mucho más que eso. Es una película que intenta humanizar muchísimo los intentos de deshumanización de etiquetarte con una etiqueta como negro o como delincuente. Criminal. Es muy bonito. Criminal utilizaban Sí. eso en el documental, por cierto. Sí, Sí. cada vez que decían la palabra criminal
La decimotercera enmienda, ponían criminal. grande, así. sí. Porque creo que, o sea, tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, que se han construido como una imagen del hombre negro y hasta que tristemente ellos mismos se lo creen también en algún punto, ¿sabes? Y es eso, o sea, que no debería existir porque no sé, o sea, bueno, ya todo lo que ustedes dijeron ya. ¿Saben qué película habla del racismo que no hablamos? The Green Mile, La Y yo Milla lo Verde. dije. Bueno, no lo dije aquí, Pero pero yo yo, no- yo lo propuse. Sí, yo lo Yo- propuso, pero yo no veo cómo esa película habla de racismo. yo me negué porque dije o sea, yo le dije, no creo que vaya sobre racismo. Ah, claro, Pero la Sí, historia sí. que yo la tiene pensé, detrás, yo Sí, la sí, sí. pensé. Sí, o sea, todo este asunto ¿Qué? que a él lo meten Pero preso no puedo porque es un hablar, negro coño. gigantesco. Bueno, habla, perdón. A él lo meten preso, bueno, no quiero hacer un spoiler, pero a él lo meten preso por un poco más que solo ser un negro. no, pero es que la historia está como basada en un niño que no sé en qué año lo culparon de haber violado y matado a dos niñas y tenía que ir 12 años y Ajá. lo mandaron a la silla eléctrica. Es Y verdad, es verdad. Ujú. unos años Exacto, después, está o sea, inspirado en eso. varios años después, muchos años después, no sé cuándo, no me sé la fecha bien, volvieron a abrir el caso y determinaron que era inocente porque es imposible que un niño de 12 años tuviera la fuerza para matarlas de esa manera. Y en eso está basado el libro y la película. Bueno, la diferencia es que Ay, este qué señor horror, sí de tenía verdad. la fuerza como para Sí, matar era a un esas dos señor niñas. gigante que era bastante fácil entender. Pero bueno, esa puede ser una mención especial porque igual es una película riquísima. Quiero que diga mi número. Número 7. Bueno, me voy a decir que cuando escuchen este audio se va a escuchar una lluvia horrible de fondo. Lo siento. Está lloviendo por aquí, está cayendo en el Bueno, techo. no se escucha. En Discord, pero aquí en el micrófono sí se mete. Ah, tú también estás Entonces, Berro, lo de Get Out me hizo conectar con Selma, que es mi recomendación. Lo primero que iba a decir de por qué la iba a recomendar es porque lloré. Yo recomiendo todas las películas en las que lloro. Pero más allá de eso, me llamó la atención lo de Get Out, la simbología de la cámara fotográfica. Cuando te toman la foto, despiertas de alguna manera de esa ensoñación. Porque en Selma, si voy a tratar de no cuidar con los spoilers, está mucho el asunto de qué tan importante se hace algo dependiendo de qué medios de comunicación estén presentes. Y de alguna manera lo que lo conecté con Get Out es que el hecho de que le tomaran una foto denunciaba o le daba existencia a esa persona. Si a ti te hacen una foto, no eres una persona totalmente invisible. Y puedes hablar de alguna manera. Y bueno, Selma es como una representación histórica de lo que ocurrió en Selma con Martin Luther King. Y de alguna manera cómo él quería cómo implementó una estrategia que no solo era un movimiento vacío, sino que también, sin tener los recursos tecnológicos que se tienen ahorita, fue masivo, fue mediático. Y si agarró fuerza fue por lo mediático. Otro conflicto que creo que no estoy spoilerando nada, repito, que por ejemplo hay mucha denuncia de, bueno, si ninguna cámara nos ve, pensando en los organismos policiales, podemos hacer lo que nos dé la gana. Y lo que ocurrió con Floyd justamente este mes fue que una cámara lo vio. Y todo lo que ocurrió en las redes sociales, todo, porque lo que ha sucedido ha sido a raíz de la cámara. Entonces, Exacto, Selma de no es ser como por esa muy cámara, importante. no hubiese existido ese caso. Exacto. No hubiese ocurrido nada lo que ocurrió. Entonces, Selma, a pesar de que es una película que está ambientada en el 65, 64. si no me equivoco, 64, 64. Habla de una realidad inmediata, o sirve, no habla de una realidad inmediata, sirve para reflexionar sobre cómo los medios de comunicación visibilizan o invisibilizan los problemas sociales, ya sean de los negros, ya sean de cualquier grupo realmente, ni siquiera tienen por qué ser las minorías. Y ¿por qué lloré? Bueno, creo que es por una combinación de fotografía, de montaje. Me gustó mucho cómo presentan el conflicto en esa película, casi que al inicio. Y ya lo verán, si lo ven. Porque además uno está eternamente asustado. O sea, es como un guión fuerte, un guión muy inteligente en donde
no entra en duda que en cualquier momento puede pasar algo malo. Desde el minuto 1. Y eso me gustó mucho. Me pareció bastante madura, no sé. A mí me gustó. Y el hecho de que me haya hecho llorar, y como la vi recién, ahorita, capaz y estoy muy caliente con la película, no la puedo ver con tanta objetividad. Pero me hizo reflexionar mientras la veía. Y sigo reflexionando aquí en el capítulo, la conecto con estas otras películas, entonces, más allá del valor histórico, creo que es valiosa para eso, para pensar. Yo creo que, bueno, creo que con esto puedo cerrar mi recomendación con Selma, una bella película que me hizo llorar. No. No sé, ¿y qué le pasó a los niños que se quedaron callados? Estoy asustado. Siento que no les gustó. No, aquí. Ah, No, yo no he visto Selma. Creo que tú sí, ¿no, Wilderman? ¿Wilderman Sí, la yo vio? la vi en televisión, pero hace ok. tiempo no la recuerdo demasiado bien, pero sí recuerdo que lloré bastante. Sí, yo también comparto eso, yo también lloré muchísimo. Y bueno, otra cosa de Selma es que es de la misma directora del documental de Netflix. ¿Cómo es que se llama, Sofía? ¿Ah, sí? ¿Ayuda? Sí. Ava DuVernay. Y la otra coincidencia es... Digan el número Pero de diga mi Sofía. Número 8. Y hablando de películas que nos hacen llorar. Hablando de cosas películas que nos llorar. hacen llorar, esto no es una película, esta es una miniserie también de la misma... Pero sí nos hizo llorar. Sí, exacto. Es una miniserie de Netflix también, de la misma directora de las otras películas que hemos De mencionado. Selma y del documental. De Selma y el documental. La 13ª ¿Ah, sí? enmienda, Y nosotros sí. con la mariquera de no poner más películas de Spike Lee para no Sí. repetirlas, no jodas. Y yo Me di que quería cuenta poner Black después. Klansman y no la puse Yo porque era de quería Spike Lee poner también. Black, yo quería poner esa, yo quería poner Bueno. Black que Perdón, es lanzó. que yo me di cuenta después. Pero dije, bueno, como dijeron nada de Spike Lee, bueno. Se jodieron. Sí, bueno. Dale, Sofía. Perdone, chicos. Un Bueno, plan macabro de Sofía. Sofía destruye los planes de sobrepuesto podcast. Ajá. Ok. A ver, esta es una miniserie, si no me equivoco, de 4 capítulos, que narra la historia de 4 chicos afroamericanos y uno latino. 5. So, no, ya va, hay que decir que Sí, sí. eran 4 afroamericanos y uno latino. Que, bueno, fueron condenados Porque dices injustamente. afroamericanos, ahora sí hemos dicho negros durante todo el Hemos dicho, capítulo. sí, hemos dicho negro en todo el capítulo. Perdón, los que lo tenía escrito así, pues. Ah, Ok. ok. 4 chicos negros, pues. 4 chicos negros. No digo que nuestra versión sea la apropiada, solo me llama la atención. Fue curioso. Perdón, bueno, está bien. Ajá, fueron condenados injustamente por la violación de una mujer blanca en 1989 en Nueva York. Entonces, claro, la miniserie te lleva por la historia de estos 5 chicos que estos fue basado en una historia real. Cabe destacar que eran menores de edad. Y creo que desde el primer capítulo, desde el primer capítulo la historia te golpea. Creo que es la manera que lo puedo describir, porque es imposible no sentir rabia y molestia y angustia y tristeza o sea, como que muchas emociones dentro al ver toda la serie, porque nada, demuestra las fallas gigantes que hay en el sistema judicial de Estados Unidos y el abuso de poder. Creo que también sirve mucho como en este momento lo que está sucediendo, porque es el abuso de poder. Además de que, bueno, esta es una historia que fue muy sonada porque, nada, creo que la historia, creo que la serie te muestra la crudeza de cómo es arrebatarle la inocencia a un niño, primero que nada, y segundo, de manera injusta, y que está totalmente ligado con su piel, con su color de piel. También, aparte de recomendar la serie, que de verdad te destroza emocionalmente, yo lloré demasiado. Además de que tiene, fotográficamente es hermosa, actoralmente es increíble, en guión también, o sea, creo que tienen un muy buen guión, y recomiendo, después de ver esta serie,
esto es un plus. Si tienen Netflix, en la misma, en Netflix también hay como como una entrevista de Oprah Winfrey que le hizo a el cast de la serie, a la directora y a los que fueron a las cinco hombres, que ahora son hombres, que fueron los protagonistas de esto. Y bueno, te destroza demasiado el corazón porque te das cuenta lo dañado y lo roto que están, y solamente por ser de color. Y bueno, nada, esto creo que al final el mensaje que te deja la serie es más allá del racismo, es abusar de los derechos humanos de alguien, y que todos tenemos derecho a ser respetados, a ser a ser respetados y no juzgados por tu color de piel, ni ni por tu orientación religiosa, ni sexual, ni nada. Y que tristemente esto no pasa, estas cosas pasan mucho en Estados Unidos, y que son cosas que tienen que cambiar. No sé, es que es muy bonito lo que tú dices, pero o sea, hay que como que repensarnos, porque por ejemplo es respetar a los otros por sus creencias religiosas, y aquí nos burlamos de los santeros todos los días, entonces es como... No, es como no juzgarlos, o sea, es como ya... Bueno, aquí los juzgamos Coño, todos los pero días. los santeros matan animales, o sea. ay, Mira, tenemos Emilia que no la está revisarlo. jugando en este momento. ¿Viste cómo no ¿Viste? se juzga? Tenemos que revisar. Oye, pero ¿por qué Exacto. matan animales, verga? No sé. Pero viste los juicios, mira los juicios. Hay que hacer una Nosotros no especial. matamos animales, nos matamos vacas para comernos. Especial. Ay, de no, ahora santería tengo sobre miedo. todo. No, ya, cállense, ya. Mira, conectando con la discriminación de Emiliana y hablando de la serie, algo que a mí me parece importante, que me gusta de esta serie, y Sofía medio lo mencionaba también, es de que no necesariamente el tema fuerte o el tema impactante de esta serie es el racismo propiamente, sino que la serie lo que muestra, y creo que además es lo que evidencian las protestas que hay ahorita en Estados Unidos, es el abuso policial, el abuso judicial, el cómo es tan fácil aprovecharse o utilizar el sistema para el mal, para dañarle la vida a alguien. Y entonces creo que el problema, o sea, lo que pasa y la diferencia con lo que decía Silvio de la forma en la que juzgamos nosotros a los santeros, yo creo que el racismo y otros tipos de discriminaciones son malos, son condenables moralmente, éticamente, pero su impacto en la sociedad no es tan grave siempre y cuando no incluya una represión de parte de un organismo de poder, o sea, una discriminación Exacto, ok, sistemática. coincido. O sea, porque que exista que haya una persona blanca a la que le caigan mal los negros, podrá ser una persona despreciable, pero dentro de todo se podría decir, bueno, es su peo. Pero ahora, cuando es una institución. persona con poder, exacto, o es una institución y ya es algo que se hace sistemáticamente, presenta esos sesgos y es evidentemente discriminadora, ahí es donde hay un problema social grave. Y entonces eso, a lo mejor nosotros podemos decirlo con los santeros, pero probablemente nosotros tenemos un montón de prejuicios con un montón de grupos sociales. Pero ¿qué pasa? O sea, si fuésemos un juez, ahí es donde tendríamos, o sea, si fuésemos un juez tratando un caso, ahí es donde tendríamos que librarnos de todo tipo de prejuicios. Y es lo que no pasa en Estados Unidos y es lo que evidencia esta serie, When They See Us, que evidentemente si estos 5 carajos hubiesen sido 5 carajos blancos que vivieran en una zona rica de Estados Unidos, no los hubiesen tratado como los trataron. Ajá. De hecho, hay algo que dice la directora que es, o sea, ella dice, la fiscal, la encargada como bueno, la que era la jefa, pues, de la policía,
y la encargada de meter los presos y de hecho También conocida en Reddit como la maldita esa. exacto, que de hecho presentó hace como unos meses presentó una demanda contra Netflix y el equipo de Wendy Sí, yo Sears. leí eso. Por Dios. Ajá, bueno. O sea, ella dice, la directora dice que ella era una pieza de una maquinaria mucho más grande y que, bueno, que obviamente tenía que asumir responsabilidades, pero es un sistema que ya está corrupto y que ya está dañado y que lastimosamente está funcionando así desde hace mucho tiempo y por eso es que se han permitido muchas cosas. También los mismos tipos que sufrieron esto decían, o sea, le echaban la culpa a ella porque pudo haberse echado para atrás, pero no lo hizo. Y es otro que creo que es Cory, que es el que sufre más. Es un spoiler, pero es el que sufre más. Él dice, ella hizo su trabajo. Ella estaba haciendo su trabajo. Lastimosamente, lo hizo mal. O estaba del lado incorrecto. O estaba actuando de mala manera. Pero estaba haciendo su trabajo. Y eso es lo chimbo. Que el sistema esté tan corrupto que se justifique así. Está haciendo su trabajo. Y como que ok, está haciendo su trabajo, podías haber cambiado algo. Y no, es porque tú eres una piececita demasiado chiquita. Y creo que como tú dices, la serie hace esa crítica. Más allá de, o sea, obviamente de racismo también, pero también hace una crítica al sistema. Que tú dices que es evidentemente una cosa de racismo, porque si hubieran agarrado a alguien blanco rico no lo habrían tratado igual. Claro. A lo mejor si hubieran agarrado a alguien blanco rico no, porque la gente rica tiene poder, pero no sé si es tanto con el color de piel, porque el tema de cómo funciona el sistema judicial es algo que por alguna razón en algún momento me interesó muchísimo, hace años, y empecé a buscar demasiada información de cómo funcionaban los interrogatorios. Y todo lo que hacen ahí, en esa serie, es literalmente lo que les enseñan a los policías en la escuela de policías. Son los métodos que tienen Pero ellos. está demasiado mal. Son los métodos que les enseñan a ellos para sacar información. O sea, y literalmente el objetivo de un policía cuando entra a una sala de interrogatorio Raspe, es... maltrato a uno. Y, o sea, derechos humanos no les enseñan demasiado y les enseñan a cómo sacar una confesión de alguien. Y el objetivo de un policía cuando va a un interrogatorio Así sea. Exacto, y el objetivo de un policía cuando va a un interrogatorio es sacar de la boca de esa persona algo que puedan usar en el juicio. No. Y tienes que usar los métodos que te dé la gana. Y hay un video burda de bueno, que es como 1 hora y media de un policía de Nueva York, explicando todos los métodos de interrogatorios que tienen ellos para hacer que la gente hable. Y era un video cuya premisa era: no importa lo que te digan y no importa cuánto te hagan, jamás en tu vida digas algo si no tienes un abogado. Quédate callado. Porque, o sea, no solo es que todo lo que digas puede ser usado en tu contra y la gente no tiene experiencia hablando en términos legales, es que te pueden hacer lo que les dé la gana. Y los extremos a los que llegan los policías para sacar la información a la gente es absurdo. Es que el simple hecho de que un policía en una sala de interrogatorio te puede decir: tú no tienes derecho a un abogado para sacarte la información. Sí. Es tan maldito. Y eso es un método que tienen. Y eso lo hacen siempre. En la serie evidencian mucho ese tipo de métodos horribles, terribles, usados con menores de edad. Entonces, bueno, nada. Esa es la última. Y eso, y lo de no dejarlos comer. Y hay demasiados maltratos, demasiado horrible. Y golpear y gritar. Advertencia. Advertencia. When they see us, les va a dar arrechera. Sí, les va a destruir el alma. Yo sé, cada capítulo de esta serie me hace arrechar más que lo anterior. Yo terminé de ver el primer capítulo y estaba muerto del desprecio y del odio. Es que el primer capítulo es el que te genera mucho más odio y el cuarto es como que, bueno, ya me destrocé. Termina de destrozarme. Y hay tanto que hacen, es que los interrogatorios son un sistema tan horrible. Y hay tanto que hacen en la vida real que no muestran en la serie. Claro. O sea, a ellos pasan muchas horas sin comer. Pero hay algo que pasa muy por encimita,
y que a lo mejor no queda tan claro, o a lo mejor sí, yo me estoy mojoneando. Pero la idea del policía bueno y el policía malo. Sí, a mí me quedó claro. A mí me quedó clara. Pero lo pasan muy por encimita Es que creo que es porque ya es algo demasiado sí, es conocido, algo ya muy la conocido. gente sabe Pero cómo es que en la funciona. vida real lo hacen de forma tan Ay, maldita. No. Pero tan horrible, que es que como lo hacen en la serie, que es como un momentico muy rápido, obviamente te muestran todas las cosas horribles que les hacen a ellos, y después hay un policía que en un momentico rápido hace de policía bueno. Es, es- po- Podía haber sido peor. Y con lo horrible que es esa serie, en la vida real es peor y es demasiado feo. Yo quedé molesto viendo esa serie, y hoy vimos el último capítulo y sigo molesto. Sí. Te destruye, esa serie te destruye. Miren, llegó la lluvia. Y sí, llegó la lluvia. Tuvieron que ver Full Metal Alchemist Brotherhood para calmarse. Sí. ¿Saben qué? Yo le comenté a Emiliana en privado, cuando estábamos pensando en este capítulo, que una parte de mí sintió la curiosidad de buscar películas racistas. O sea, no para recomendarlas, sino que busqué en Google y no me sale nada, obviamente. Pero me quedé pensando y recordé, creo que en un capítulo lo hablamos, que es una animación. No diría que es abiertamente racista, pero hay que tenerle mucho cuidado a esa... Porque, a ver, volviendo a lo de HBO Max, que al final hubo, al parecer, un malentendido. No es que van a quitar algo, no es una censura, sino es reconocer la importancia del cine como herramienta didáctica también. Entonces, bichos, creo que ya lo hablamos en un capítulo. Pero es racista o xenófobo. No sé, realmente. O sea, no la vi... Bueno, ponte que sea xenófobo. Bueno, ambas. En el documental de 13, o sea, la 13ª enmienda, no recuerdo, Sofi, si en algún momento hablan sobre cómo sí lo hablan. En determinado momento se comenzaron a utilizar eufemismos para hablar sobre los negros. Entonces ya no era negro que tú decías, entonces era la violencia, las drogas. Ajá. Y en sí. determinado momento se reemplazó como el enemigo, yo cerrandito, que fueran los mexicanos. O los latinos, los Ajá, inmigrantes. los inmigrantes. Sí, los inmigrantes, exactamente. Y bichos, sí es verdad, más que racista es xenófoba, pero tiene un poquito ese discurso. Y es como, Dios mío, si vamos a aplicar la misma justicia, si vamos a aplicar la herramienta de... que las personas, no solo los estudiantes de cine o la gente interesada en cine, piensen las películas como algo de lo que pueden aprender más allá de los biopics o las películas históricas, como en el caso de Lo que el viento se llevó, que es lo que están haciendo. Coño, habría que pensar también todas las películas. En todas las películas entran también estas animaciones. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Unas hormiguitas todas azules, ojos preciosos todas, siendo saqueadas por unos mexicanos saltamontes. Y entonces ese Feos, discurso, marrones. feos, marrones y crueles. Sí. Y bueno, o sea, obviamente... Quitan trabajo. Quita el trabajo, tal cual. Entonces la filosofía está bien. No hay un asunto racial, pero sí hay un asunto xenófobo. Entonces lo conecto Estos con... ni siquiera con es que quitan trabajo, es que van a aprovecharse del trabajo de las Sí, hormigas. el trabajo Les quitan su honesto. trabajo. El trabajo honesto. Y que de todo un año de trabajo, ¿no? Entonces es terrible. Bueno, aplicar el juicio a todas las películas, incluyendo las infantiles, porque, verga, de pana que bichos es preocupante. Bicho. Créeme. Yo creo que no puedes buscar como en Google qué películas son racistas porque no van a salir así como películas antirracistas. Pero creo que una forma de ser racista en las películas es excluyendo a los negros, poniendo solo protagonistas blancos, y también la forma en que los representan, ¿no? Igual ahí. Claro. Solo que habría que hacer una revisión de un poco de películas para poner No como... sé si estoy del todo de acuerdo. Emiliana Mira, entró en modo Oscar. Sí, creo que esa es Sí, la mira, lógica yo que no están Oscar. aplicando en lo de los Oscar y sirve también como Claro. conclusión para cómo abrimos el capítulo. O sea, realmente hay una pregunta auténtica ahí. La cosa es que, al menos en mi percepción, los Oscars son un incentivo a qué? O sea, al arte. Bueno, ya nos han dicho nuestros profesores muchas veces que los que menos se preocupan por el arte son los Oscars. Pero cuando tú le pones muchas restricciones a una obra, ¿no la estás volviendo un poco como hasta propaganda? ¿O estás limitando Sí. ya la conciencia de un creador? O sea, Sí. es delicado. O sea, no es que no sea preocupante lo que te estás planteando, yo estoy de acuerdo contigo.
Yo no Pero estoy que una planteando nada. institución... ¿Qué? Yo no estoy planteando nada. Bueno, estás Yo diciendo estoy como... diciendo que una forma de ser racistas Bueno. es excluyendo, no estoy diciendo que Bueno, ahora hay y que ese es hacer un eso, lo planteamiento contrario. Es un con el que planteamiento, a mí podemos me estar o parece, no de y acuerdo. bastante acertado. O sea, Pero yo no estoy planteándolo a los Oscars. estamos conectando a nosotros, Emi, no estamos poniendo en tu boca nada que no hayas dicho. Se Perdón la si estoy sonó así. poniendo. Perdón, pues. Silvia ataca brutalmente los argumentos de Sí, Emiliana. mi primer ataque oficial en sobreexpuesto, sí. Bueno, en fin, es eso, es como que lo haga una persona en específico, un poquito lo que decía Wilmar, ok, o sea, uno puede tomar una postura ante eso, pero que la institución sea la que lo haga, Claro. aun cuando sea algo que sea tal vez beneficioso, es muy delicado, es súper delicado y es como todo cambia totalmente, o sea, no es lo mismo... No es lo mismo que tú lo digas, Emi, a que lo digan los Oscar, por ejemplo. No, es que yo pensé en eso, fue por por lo que les comenté antes de Jordan Peele, de que él dice que él utiliza su posición de que es un director y de que quiere darle visibilidad a la gente negra, dándoles los roles protagonistas, porque al menos desde mi experiencia, no puedo hablar así como loca, como la genio de las películas, hay muchísimos más protagonistas blancos que negros, y hemos visto más negros en películas sobre negros, lo cual Claro. Sí, sí, no sí. tiene como mucho sentido, porque no, ellos no solo viven, o sea, son personas, pues como ya llevamos diciendo todo el capítulo, entonces es eso, pero sí, obviamente es muy delicado que alguien ponga parámetros y tiene que ver esto y esto y esto y esto en una película para que sea, pueda pasar por aquí, ¿no? Es algo muy diferente. En Selma, creo que Martin Luther King, el personaje, no sé si lo dijo de verdad, mencionaba algo como... nuestro movimiento no se enfoca en aumentar la conciencia de los negros. O sea, eso tiene que suceder. Y es bueno que pase. Pero lo que él plantea en la película, y seguramente en la historia también fue así, es mejor aumentar la conciencia en los blancos. Y de alguna manera, una imposición no es apostar a que haya una evolución en la conciencia en justamente esa otra parte. O en gente que por vainas de la vida pertenece a esa otra parte. Entonces, es como... Vainas de la vida llamadas genética. Sí, vainas de la vida genética. No, pero ya va, déjame cerrar bien esta idea. Estos movimientos así a veces también parecieran que se aprovechan de la conciencia negra, al menos en Estados Unidos, que se está manifestando por redes sociales ahorita. Pero tú no vas a aumentar la conciencia de alguien imponiéndole algo. Ya con el tiempo realmente los comentarios que tendríamos que esperar son los de los mismos directores. ¿Qué van a opinar ellos al respecto? En especial los que no tocan temas raciales. Debe ser muy interesante leer algo al respecto. Porque hasta ahora yo solo he leído a mis conocidos. Entonces No, como... bueno, yo he visto he visto muchos actores y directores que se han unido al movimiento, ¿no? O sea, creo que si ellos hacen eso también es porque están conscientes de que o sea, la mayoría va a estar de acuerdo y no por eso tienen que tocar como temas raciales por meter a gente negra. No sé, creo que es más polémico acá que allá, no sé, habrá que ver qué van a decir, qué dirán los directores. Bueno, ¿nos quedamos aquí, chicos? ¿O alguien quiere decir algo? Sí, creo que sí. ya hemos hablado. Bueno, sí, como nuestros... Está largo este Una hora y capítulo. media. Está larguísimo este capítulo. Como nuestros Sí. capítulos Pero bueno, de recomendaciones que siempre son largos. es un capítulo intenso, emotivo, con drama. Pasaron muchas Y con cosas. accidentes. Y pasaron muchas cosas. Entró una cucaracha voladora a mi cuarto. Una cucaracha voladora que se nos cayó el internet 5 veces. Donde probamos algo nuevo que es como las noticias. Entonces son muchas cosas juntas. Bueno, ya estoy nervioso y tengo calor. Bueno, Pero gracias. si llevas hablando una hora, ¿cómo te va a poner nervioso? No sé, porque me toca despedir y ahora me pongo nervioso. Ahora prefiero que la haga Wilmar. Dale tú, dale, Wilmar. pues. Bueno, muchas gracias por habernos visto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Sobreexpuesto Podcast. Podcast, hermano, es un podcast. Ves que yo nunca lo digo, no me sé las redes sociales. Sobreexpuesto Podcast en Instagram y en Facebook y Sobreexpuesto en Twitter.
Esas mismas. Y suscríbanse. Déjennos sus comentarios, déjennos sus recomendaciones, recomendaciones que hayamos pasado por alto, claro. comentarios sobre las recomendaciones que hicimos y sobre las cosas que discutimos alrededor del tema. O sea, este capítulo realmente no es solo para hablar nosotros, de pana nos interesa Es para abrir discusión. el feedback en este capítulo en específico. Nos echan mierda. Así que Bueno, no, que nos son echen unos mierda, malditos. que nos echen mierda, así uno no se Bueno, puede defender. Porque no fuimos tan terribles. Teníamos muchas preocupaciones con este ¿Eso capítulo. crees tú que cuando nos escuches? Ay, chamo, es ¿Qué verdad. mierda? Yo dije esto. Ay, Silvio así, mátalo a todos. Y es como mierda, yo cuando dije eso. Bueno, denle a la campanita, tilín, tilín. Corte.